La idea de ver caballos salvajes en el viejo oeste puede ser impresionante. El cine siempre pintó un escenario épico, lleno de batallas entre indígenas y vaqueros donde en medio de todo estaban esas bestias imponentes, los caballos. Animales llenos de leyendas, sueños y libertad. Pero hoy, mi misión es muy distinta. Tan distinta que parece una broma. Vengo a buscar a los caballos que bucean. Sí, escuchaste bien. Caballos que hacen snorkel. Nos encontramos en el desierto de Arizona, y aunque no lo creas, en medio de todo esto tenemos al río salado de Mesa, Arizona. Y este día nos encontramos muy emocionados porque andamos en busca de los caballos que hacen snorkel. Y aunque en realidad la palabra snorkel o bucear sería incorrecto para describir lo que hacen estos caballos, lo que sí sabemos es que hay muy pocas manadas de caballos salvajes que sumergen la cabeza completa para disfrutar de esta alga marina que se encuentra en este río. El plan es muy simple, al menos en teoría sí lo es. La idea es navegar por los 20 kilómetros entre las corrientes de este río, buscando a esos caballos salvajes, tratando de encontrar el desayuno acuático. Y hablando de tratando de encontrar ese punto específico de donde se encuentran estos caballos, no llegué a ninguna conclusión. Todos juraban en línea tener el punto exacto, y decían haberlos visto en Coons Bluff, Fundy Sun, Granite Reef, Pebble Beach y en el área de Goldfield, que básicamente, y con todo respeto a los que han visto los caballos, no hay de otra más que comenzar desde el principio, porque el plan es que no hay plan. Pero así como ves este río de bonito, este también tiene sus retos. Y hay dos zonas en particular que me ponen un poco nervioso. Uno es donde este puente llamado Blue Point, aunque se ve inofensivo, este ha tenido incidentes que al rato les cuento. Y el otro lugar es un área conocida como Fox Trail, donde la corriente al chocar con las rocas forma un remolino que también ha retado a los nadadores más experimentados. No los quiero asustar para que dejen de venir a este río, pero pues mi misión número 1, no tocar las puertas de San Pedro. Ya que dejamos claro los peligros que tiene este lugar, volvamos a la verdadera razón por lo que vine hasta aquí: ver a los caballos de este río. No todos los días uno se topa con estos animales salvajes, y menos aún con la habilidad que tienen: sumergir la cabeza en el agua como si fueran buzos expertos. Buzos, pero con patas. Ojalá y hoy tenga la suerte de capturar ese instante en el que alguno de ellos desaparece bajo la superficie para darse un banquete de algas. Pero ¿qué tal si dejamos de hablar de caballos por el momento y platicamos más sobre el encanto de este río? El salir temprano es clave para evitar los calores extremos de este lugar. Aunque el agua está a temperaturas muy agradables, seguimos estando en el desierto. Nosotros, para las 5:30, ya estábamos en el punto de partida, el cual se llama Water Users. Veníamos con bloqueador, agua fresca y el equipo para remar. Poquito bloqueador para no ponernos prietos. Después nos dirigimos al área donde tenemos acceso para meter las tablas al agua. Bueno, estamos por comenzar esta aventura y vamos a ver si... Vamos a ver si encontramos caballos salvajes. Aquí están las chanclas. Y así comenzamos esta odisea buscando algo que, si corríamos con suerte, lo encontraríamos. Ya que si no logramos el objetivo, pues de perdida el paseo nadie me lo quita. Un avión.
Vamos a disfrutar de la naturaleza. Como pueden ver, de las imponentes montañas que están aquí atrás de mí. Y pues bueno. Durante los fines de semana, el río que corre a las orillas de la ciudad de Phoenix puede volverse un verdadero caos. Me refiero al río Salado. Muchos residentes y visitantes vienen a disfrutar de las muchas actividades que esta área ofrece. Algunos llegan temprano a pescar, otros a practicar el ciclismo de montaña, algunos el senderismo, y los jóvenes se lanzan al agua en llantas inflables por horas. Y las señoras enojonas vienen a practicar el surf de remo. En mi caso, yo soy el cónyuge de una de esas señoras. Bueno, hay que echarse porras de vez en cuando, ¿verdad? El agua en este río se mantiene a unos 20 grados centígrados todo el año. Darse un chapuzón cuando la temperatura está a 48 grados centígrados es como recibir un abrazo directo de tu ex. Y claro, el río tiene un par de zonas donde hay que tener mucho cuidado. Pero fuera de eso, el resto es pura diversión. Si vas en tu tabla y pierdes el equilibrio, lo peor que te puede pasar es darte un buen remojón en agua fría. Y siendo sinceros, este accidentito termina siendo de lo más refrescante. Aquí en Arizona el clima es un poco extremo. Ayer rompió todos los récords. Estuvo a 118 grados Fahrenheit. Que en centígrados sería como 48 grados, más o menos. Y mientras remaba tranquilo, rodeado de los arbustos que se asomaban tímidos al río, de repente un sonido inquietante me hizo sospechar que algo no andaba bien. ¿Qué es ese ruido? Vamos a investigar. No sé si los pueden escuchar. ¿Un pájaro? ¿Una ardilla? No sé. Solo sé que está en medio de esa pequeña isla. Sonido no identificado. Le seguimos. Sin darme cuenta, porque íbamos muy requete a gusto, justo antes de llegar al puente me di cuenta de que ya había pasado una hora. Una hora entera en la que me olvidé por completo uno de mis miedos. Pasar por ese lugar, o sea, mi primer obstáculo, con fama de peligroso. En inglés le tienen un nombre bastante dramático, pero se los voy a traducir para que no digan que soy gacho. Este lugar le llaman como el Codo del Diablo. Un sitio que para mí sigue siendo un misterio, porque aunque a simple vista no parece tener ningún peligro, dicen que esconde una doble corriente, una en la superficie y otra debajo, capaz de arrastrar incluso a los nadadores más experimentados. Es un reto que debo de enfrentar si quiero llegar a ver los caballos. La concentración es muy importante para mantener el balance sobre la tabla. La mirada estudia y registra cada movimiento y cada oleada que el río inesperadamente te arroja. En ese momento, el cual pensé estar listo para enfrentar al diablo, el río me empujaba sin marcha atrás. Y mientras más me acercaba a esta curva, la cual se miraba inofensiva, lo único que tenía en mente era salir de esta situación de perdida respirando. Pero cuando todo parecía estar bajo control,
Este día no tenía planes de visitar a Don Pifas, así que decidí arruinarle la jugada de llevarse un alma más. Con un poco de esfuerzo y mucha dignidad perdida en el intento, logramos subirnos de nuevo a la tabla para seguir con la aventura. Sobrevivimos el codo del diablo, estoy vivo, logré subirme a la tabla a tiempo y bueno, pues el primer obstáculo ya lo pasamos, ya no nos tenemos que preocupar de eso, falta uno más, seguiremos nuestro camino o nuestro río, o bueno, para enfrente. El río es, en esencia, un río tranquilo. Tiene menos de 10 corrientes rápidas donde la mayoría apenas alcanza el nivel 1. Hay una que sí le tira al nivel 2, pero no creo que le llegue. Claro, comparándolos con esos ríos bravos, aquí las corrientes están domadas por varias presas que controlan el flujo para generar energía, regar campos, abastecer de agua y mantener los niveles estables. Su nombre salado viene de los enormes depósitos de sal que se encuentran en sus primeros kilómetros, justo donde este nace. Pero más allá de su sabor mineral, este río guarda un tesoro que no encuentras en cualquier parte: sus caballos salvajes. Estos caballos no son simples visitantes. En documentos de 1890 se les reconoció como nativos de la región, aunque la historia se remonta mucho más atrás. Generaciones enteras de residentes cuentan que los caballos han vivido aquí desde el siglo XVI. Los registros históricos dicen que en 1687 el misionero Eusebio Quino llegó al desierto de Altar, evangelizó a los nativos y les dejó conocimientos de agricultura y de ganado. En cada misión dejó cientos de caballos, y con el tiempo muchos escaparon hacia el monte, se adaptaron a una vida salvaje y formaron sus propias manadas. Algunos de ellos, curiosamente, terminaron aquí, bebiendo y galopando junto a estas aguas. Dicen que estos caballos llegaron aquí con la colonización europea, obviamente especialmente los españoles, y más específico cuando estuvo el padre Eusebio Quino en esta área. Hacía mucho calor. Así que si me pongo el chaleco de salvavidas, nos vamos a hacer. Y bueno, vamos a seguir remando porque si no voy a chocar con esa islita. A ver. Nuestros primeros caballos en el río. Ahí los podemos ver. Ven ese que se está cruzando el río. Wow. Miren. Ver a un caballo cruzar las corrientes del río Salado es como presenciar un cuadro en movimiento. El agua le acaricia las patas mientras avanza con paso firme, rompiendo el reflejo del cielo en 1000 destellos. Su cabello agitado por el viento parece una bandera de libertad, y cada gota que salta a su alrededor es como un aplauso del río mismo, celebrando que aún hay vida salvaje que no se deja domesticar. Pero aún no estamos fuera de peligro. La corriente nos empuja hacia otro remolino natural, uno que se forma justo donde el agua choca con las piedras. Es un sitio que todos aquí conocen como El Excusado. El nombre suena simpático, hasta que descubres su historia. Este lugar, con su fuerza escondida bajo la superficie, también ha cobrado vidas. Aquí es el punto número 2, que se llama El Excusado, The Toilet Bowl, que le tengo power. Los obstáculos y desniveles en el lecho del río hacen que la corriente se divida y cambie de dirección, creando corrientes opuestas y variaciones en la pendiente. Desde arriba puede parecer algo inofensivo, casi tranquilo, pero debajo de la superficie, el agua guarda una fuerza capaz de sorprender a cualquiera. Me tuve que bajar aquí porque me da un poco de miedo remar y filmar a la misma vez ahí. Ese es el área donde este río
ha cobrado muchas vidas. Al final, este obstáculo lo pasé sin mayor problema. Resultó que fue más mi ansiedad por lo que podría pasar en el temido excusado. Con eso, mi segundo y último desafío del día quedaba vencido y podía seguir remando con la tranquilidad sabiendo de que ya pasé la parte difícil. Y aunque no la estábamos pasando a todo dar, todavía no había visto a los famosos caballos buceadores que tanto quería encontrar. Y sí, vimos a uno cruzando el río y fue espectacular, pero yo quería más, mucho más. Fue justo después de pasar por un lugar conocido como Mud Cliffs cuando la magia empezó. Primero, a lo lejos vi una silueta moviéndose en el agua. Entrecerré los ojos para asegurarme. Y sí, era un caballo. Y entonces, como si fuera una fiesta sorpresa de cumpleaños, de pronto comenzaron a salir más y más caballos, uno tras otros, como si nos estuvieran esperando para darnos la bienvenida al corazón salvaje del río. Ya que no saben qué, mientras que deleitaba ver a estos animales disfrutar libremente de este río, ¿a qué no saben qué vi? Encontramos al famoso caballo buceador y la verdad, yo estaba más que contento. La ciencia exacta de el por qué estos caballos hacen esto no te lo sabría explicar. Los expertos aseguran que los caballos no pueden contener la respiración por largos periodos, pero estos, aquí en el río Salado, parecen romper las reglas. Pueden sumergirse entre 30 segundos y hasta un minuto, en un comportamiento tan curioso que sigue atrayendo a científicos para estudiarlo de cerca. No sé si serán los únicos en el mundo que lo hacen, pero quizás en algún rincón remoto hay otras manadas con la misma costumbre. Pero de lo que sí estoy seguro es que estos son los únicos y verdaderos caballos buceadores del río Salado. Ver a los caballos del río Salado correr libres, beber de sus aguas y jugar con la corriente es presenciar la esencia misma de la libertad. Ellos no conocen fronteras, ni jaulas, ni la opresión de ser capturados. Y en su existencia salvaje nos enseñan una lección que trasciende generaciones. Somos libres y el mundo es nuestro. Pues bueno, espero que hayas disfrutado de este video. Acuérdate que suscribirte al canal es gratis. Tus comentarios siempre nos dicen cómo vamos. Y me gustaría saber qué destinos se te hacen interesantes que crees que podríamos visitar. Y no me despido, sino nos vemos para la próxima aventura. Chao. Like me. You guys go first. I'll catch up. Oh shoot. Hopefully they're faster than we